Bienvenidos a este live en YouTube, un live muy especial. Vamos a ir esperando que se vayan conectando las personas a este directo, a este vivo, a este live en el canal de YouTube de Carlos Réntalo. Teníamos aquí varias conexiones con diferentes países, pero quiero primero dar la bienvenida a este webinar a Laura Béjar. Wilma Béjar, ¿cómo estáis? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Súper contentos, Carlos. Un placer. Un placer. Muy bien. Gracias por invitarnos. Bien, pues vamos, como os decía, este es un webinar muy especial porque vamos a hablar de un tema especial para las personas que están interesadas, pensando, que tienen esas preocupaciones, temores. ¿Cómo será esto de invertir en Florida? ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Qué tipo de evaluaciones hay que hacer de las inversiones? ¿Qué pasa con el tipo o motivación que tengo de inversión? ¿Necesidad? ¿Qué pasa con el banco? ¿Nos financian? ¿Cuánto nos financian? ¿Cómo detectar las buenas oportunidades? ¡Wow! Vamos a tener un webinar, van a ser solo 50 minutos, os lo prometo. Pero Laura y Wilma tienen muchísima información, nos lo vamos a pasar muy bien y me gustaría que ya que vais dejando, yo veo que está aquí Fomento Inmobiliarias desde Sevilla, Miguel Trujillo, que ya nos da las buenas tardes, que me gustaría que pusieseis en los comentarios del chat desde dónde os conectáis, quiénes sois y qué os preocupa, qué os gustaría saber de una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y especialmente en el estado tan maravilloso de la Florida. Como sabéis, yo soy Carlos Réntalo, mentor de negocios inmobiliarios y también conferencista internacional. Y además estoy en este viaje, en esta aventura con Laura y Wilma, en este proyecto tan interesante de un 360, que es ayudar a los inversionistas extranjeros, a los inversores latinos, españoles, europeos, que quieran dar ese primer salto porque ellas son unas auténticas expertas, se dedican a hacer esto, todo en español, tienen diferentes empresas para poder ayudar en cualquier fase del inversionista. Pero hoy lo más importante es hablar de estas situaciones que nos estamos encontrando con los inversores latinos y de habla hispana, que es ese empoderamiento a que den el salto, que den ese paso, porque muchas veces estamos con las preocupaciones de cómo se hará, no tengo los conocimientos necesarios, qué herramientas me hacen falta. Lo que está claro que Florida es un lugar ideal y a pesar de muchas cosas que están pasando en el mercado inmobiliario, os vamos a pasar unas pequeñas estadísticas y números para que veáis que aún así está entrando mucho capital, hay mucha inversión y es un buen momento para hacerlo. Y cuando hablamos de buen momento lo vamos a demostrar por qué así lo es. Así que fantástico. Laura y Wilma, mientras tanto, contarnos un poquito a qué os dedicáis, dónde estáis ubicadas, cuál es vuestro rol. Wilma, adelante. Sí, mi nombre es Wilma Béjar, fundadora de La Rosa Internacional, también fundadora de BPropi, un 360, como Carlos bien lo dijo, donde nos especializamos en asesorar al inversionista extranjero en cualquiera de los caminos que utilicen para inversión, ya sea construcción, ya sea compra, ya sea venta. Ofrecemos lo que tanto nos encanta, que es la fórmula BPropi, donde asesoramos en todas las facetas. Y como se dan cuenta, es algo que me súper apasiona. Es algo que los 50 minutos me quedarían cortos para seguir conversando sobre esto. Y encantada de que Carlos se haya subido al tren bala con nosotros, inaugurando en Orlando, Florida, nuestro tren bala 360. Muy bien, gracias. Gracias, William. Adelante, Laura. Nada, un placer, Carlos, nuevamente. Ahora hablando desde Lima, Perú, porque como bien lo han comentado todos, Carlos, tú, Wilma, estamos dedicadas al mercado latinoamericano, ¿no? Latinoamericano, y viajamos mucho para poder estar, y vamos a hablar de eso, ojalá que podamos, de cómo poder crear este negocio a la medida de cada uno, porque es diferente, no todos los inversionistas, por más que seamos inversionistas, vamos a querer o vamos a buscar lo mismo. Entonces, este trabajo de uno a uno es importante, así que desde esta vez, desde Lima, Perú, hablándoles y comentándoles y disfrutando de la rica comida peruana. Qué bien. Bueno, pues como sé que nuestros
inmobiliarios, nuestros clientes, las personas que van a estar en este directo, les van a preocupar cosas que a mí principalmente también me han preocupado, y gracias a vuestro asesoramiento pues me han aclarado muchas dudas, y creo que es importante también entender, por un lado, con qué datos contamos a nivel de la inversión. Y sí que me gustaría compartir en estos momentos una presentación para que así podamos ver con más detalle lo que son la información que tenemos para compartir en estos momentos. Un segundo mientras pongo esto aquí en grande, y así lo podemos ver mucho mejor. Como os decía, el título de este webinar es Descubre cómo invertir en Florida, precalificación. Vamos a ver cómo un inversionista puede saber qué tipo de propiedades y, sobre todo, también cuáles se ajustan mejor a sus necesidades y qué oportunidades, especialmente para los extranjeros que quieren recibir una asesoría en este tipo de inversión. Deciros también que al final del webinar vamos a deciros cómo tener una asesoría con Laura y Wilma gratuita, individual, para poder entender este proceso y cómo conseguir hacer una inversión inteligente en la Florida. Sin más, también daros estos datos positivos que debemos de entender del mercado en la Florida y qué está pasando ante tanta situación, ¿no? Vemos cómo Florida sí que tenemos una entrada por nacionalidades, que la número 1 es Canadá, pero destaca también por volumen de inversión Brasil, Colombia, Perú, México. Hay muchos más países también de habla hispana que están en el top 10, pero muy importante fijaros en el segundo dato, ¿no? Florida está por delante de cualquier otro destino de los Estados Unidos, ¿no? Y destaca con muchísima diferencia Florida con respecto a los demás. Laura, Wilma, ¿cómo veis esta situación? ¿Qué queréis al respecto de esta información? ¿Se percibe esta inversión extranjera en la Florida? Definitivamente sí. Florida es la ciudad, el estado número 1 donde recibe a más inversionistas internacionales, ¿no? ¿Quién no ha llegado a Florida? Y vemos por aquí de todas las nacionalidades, y me encanta decir de Latinoamérica, ¿no? Colombianos, peruanos, brasileros. Me encanta, sí, es mucho Latam, mucho Latinoamérica en la Florida. Es el punto número 1 de inversiones. La Orlando, Florida, está llamado por muchos la ciudad bonita, la ciudad hermosa, y también es llamado capital mundial de los parques temáticos. Es por eso que sí, Orlando, Central Florida ofrece mucho market, mucho espacio para la inversión. Por algo somos uno de los top 5 claro, a nivel internacional. Súper. En este punto, y antes de dar paso a uno de los temas más importantes, que va a ser cómo vamos a precalificar al inversionista para que entienda qué tipo de inversiones, desde cuánto dinero se necesita y qué tipo de propiedades, sí que me gustaría comentar que también hay unos datos muy interesantes que tenemos aquí a continuación para que nuestra audiencia entienda el volumen de inversión y los números de la inversión inmobiliaria. Pero yo quería destacar principalmente un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, que los compradores internacionales, el precio medio de compra ha sido de $416.000. Es decir, $416.000 es el precio promedio de la inversión de un comprador internacional. Pero es que el 62% de estas inversiones han sido en efectivo, en cash. 62%. Hay mucho dinero que está entrando en la Florida, en el real estate, y por eso creo que es un dato súper interesante que queríamos reforzar. Y hay otro que me ha llamado especialmente la atención, que es que las personas que compran han visitado por lo menos una vez la Florida. Es decir, que lo conocen, lo visitan y luego posteriormente dan el salto y compran. ¿Hay aquí algún dato que os llama la atención, que creéis que es importante para nuestra audiencia, Laura, Wilma? ¿Veis aquí con respecto? Sí. Ok. No, el precio promedio de compra es casi ahora $400.000, ¿no? Sí. Hace un par de años atrás, 3 años atrás, de repente el precio promedio de compra era $250.000.
¿Y por qué recalco esto? Porque digo, de repente es importante esto para poder saber plusvalía, ¿no? En este momento, 3 años, 4 años atrás, si hubieras podido comprar, ahora estamos hablando de plusvalías promedio de 100, 150 mil dólares en este poquito de años. Es cierto, debido a algo que estaba fuera de nuestro alcance, nadie sabía que llegaba COVID, pero plusvalía es algo importante resaltar aquí. Hace algunos años atrás, repito, nuestro precio promedio de compra era 250 mil dólares. Algo a mí que me gustaría recalcar aquí es, Laura recalca la plusvalía, que es súper, el nivel de ventas. Nosotros, por más que el interés ha estado alto, nuestro nivel de ventas ha estado manteniéndose y ha tenido un incremento en estos 2 últimos meses, contando a partir del mes de enero y febrero, ha incrementado en un porcentaje. Esto habla mucho de la estabilidad dentro del estado de la Florida para lo que es inversión del extranjero y también del público nacional. Súper interesante estos números, demuestran la fortaleza, a pesar de que es verdad que venimos arrastrando unos meses de inestabilidad, de menor número de transacciones, pero el comportamiento que tiene la Florida con respecto a otras zonas de los Estados Unidos es muy positiva, ¿no? Y también tenemos una estrategia que para momentos, y como bien saben algunos de nuestros asistentes a este directo, son momentos como estos los ideales para invertir. ¿Por qué? Porque lo veremos a continuación. Para ello, quiero continuar con el siguiente tema que creo que nos va a interesar mucho a todos, que es la precalificación del inversionista, ¿no? Es decir, desde este punto, ¿qué es una precalificación? ¿Qué es esta evaluación que hay que hacer para poder aconsejarte y en base a tu necesidad y que no sea al revés? Porque una de las cosas que hemos visto y que se ven muy a menudo, especialmente en Estados Unidos, es el producto, ¿no? Es decir, tanto del proyecto nueva construcción, de las propiedades en venta, pero qué poco se evalúa primero la necesidad del cliente, del inversionista. Es decir, en venderle un producto, en nuestro caso, nuestro consejo es conocer muy bien su necesidad, evaluar su riesgo, evaluar sus necesidades a largo plazo, su patrimonio, sus obligaciones financieras, para que en ese sentido poder ofrecerle y guiarle en esa inversión. A nivel de precalificación y la definición de este concepto, Laura Huilva, ¿por qué creéis que es importante este punto y explicarnos un poquito en qué consiste? La parte de la precalificación y la evaluación, ese es un punto súper interesante. Muchos lo único que hacen es precalificar al inversionista extranjero. La evaluación inclusive es mucho más importante y primordial que una precalificación. Es la evaluación de cada uno de nuestros inversionistas de cuál es su valor adquisitivo, su valor riesgo y el mercado en el que quieren entrar. Entonces, la evaluación es vital para cada uno de nosotros como inversionistas para poder saber cuál es el punto, el sweet spot, como se dice, el punto dulce donde mi inversión está basada a mi necesidad. Entonces, y la precualificación, chicos, es simplemente mirar cuál es el monto y a qué tipo de segmento ustedes podrían entrar con el monto que van a invertir. Laura. Hay algo que en esto de trabajar con clientes del extranjero, ellos creen, y por eso parte de que vienen a comprar con tanto cash, es porque realmente no tienen este conocimiento de qué tan fácil se puede apalancar aquí. El extranjero viene de afuera y es uno de los préstamos más sencillos que puede existir. Personalmente les digo, yo prefiero trabajar con este tema de financiamiento para un extranjero que una persona local. A una persona local le van a estar preguntando sobre trabajo, sobre de dónde cierta cantidad de su crédito establecido en los Estados Unidos, cierta cantidad de años trabajando en los Estados Unidos, versus a una persona extranjera. Este tipo de información no es
con que nos presenten una carta de su contador diciéndonos que esto es así, es suficiente. No hay de dónde más averiguar ni ir un poco más al fondo porque no hay. Entonces, realmente trabajar con financiamiento para un extranjero es una de las cosas más fáciles que pueden haber. Entonces, y apalancarse, ¿no? El poder de repente, tengo $500,000, compro 2 propiedades, no me compro solamente una, de repente compro 2. Y de esta manera puedo recibir la plusvalía de 2. Ya no solamente de una propiedad, ahora recibo plusvalía de 2. Claro. Apalancamiento es importante, el financiamiento es importante y es una de las cosas más fáciles que pueden haber para un extranjero en los Estados Unidos, claro, en la experiencia mía. Claro, porque el extranjero tiene la oportunidad de usar las dos partes. El préstamo con toda la documentación como se la pidieran a un nacional, claro, y el préstamo sin ningún tipo de documentación. Entonces, es algo que es poco conocido, pero súper poder apalancarse y poder usar estos bancos que vienen y te quieren prestar dinero muchas veces con un interest rate mucho más bajo que el que te ofrece tu propio país, con una cuota inicial mucho más baja. Excelente. Un punto que ha surgido en algunas de las preguntas que he recibido, que es ¿cuál es la cantidad para poder pensar en invertir en Florida mínima? Es decir, ¿qué mínimo de presupuesto, ¿no? Porque muchas veces se habla o puedes pensar que necesitas una gran cantidad, un monto de 200, 300, 500,000, el cash completo, el presupuesto completo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuál sería el importe mínimo que aconsejáis en estos momentos para hacer la primera inversión siendo extranjero? Para el inversionista, yo siempre aconsejo que entres a un segmento donde el segmento sea un B o un B+, porque ese es el segmento ideal para el inversionista, por muchos factores. Perdona, Wilma, para los que no sepamos qué es ese segmento, ¿a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a un segmento donde la renta, si tú vas a comprar para inversión y vas a rentarlo, donde la renta tenga un volumen alto de personas que quieren rentar, personas que quieran rentar con un nivel económico mediano alto, para que estas personas, ¿qué pasa? Son personas que tienen mucho control y les importa mucho el saber, ok, ¿cómo está mi crédito? ¿Cómo está mi ingreso? Donde yo voy a vivir, voy a cuidar mi vecindario, voy a cuidar la casa que me están rentando. Y ese es el segmento que yo aconsejo al inversionista invertir. Porque tu patrimonio está salvaguardado por quienes van a rentarlo. Ese segmento podríamos, dependiendo de qué vecindario, porque podríamos hablar que en un estado diferente o en una Florida, en Miami, ese segmento, estamos hablando de unos $800,000, $900,000. Estamos hablando que en Florida, en Central, podría estar hasta $400,000. El segmento es dependiendo del área donde tú vas a decidir comprar tu propiedad. Y dependiendo, si te pongo ejemplo de $400,000, te podría estar diciendo que necesitas invertir el 25% es $100,000. Sí. Mira, se pueden encontrar propiedades de todos los precios, yo digo, ¿no? Número uno que tienes que tener en cuenta siempre es locación. Suena repetitivo, suena muy usado, pero location es lo que tienes que escoger cuando vendes, cuando compras. Entonces, podríamos hablar que de repente desde $50,000 de cuota inicial puede servir de inversión, puede servir para que te empieces a comprar alguna propiedad de inversión en los Estados Unidos, en la Florida. Yo diría que es un número básico, ¿no? ¿Y qué pasaría, Laura, o qué riesgos asumiría un inversionista extranjero si se plantea entrar a propiedades con esa entrada, con ese capital inicial de 30,000, 40,000, menos de 50,000? ¿Qué riesgos podría conllevarle?
escoger la propiedad correcta, porque cuando tú compras una propiedad de $200,000, porque estamos hablando nuevamente, voy un poquito para atrás, Sí, digo, sí. estamos hablando de para que te precalifiquen, te van a pedir aproximadamente como inversionista extranjero el 25% de cuota inicial, aproximadamente. So, si estamos diciendo $50,000, ya lo calculé, no soy tan buena en la matemática, pero ya lo calculé, estamos hablando de $200,000 cuesta la propiedad. 200,000 cuesta la propiedad, $50,000 de inversión, pero hay que tener mucho cuidado, porque lo que Wilma decía, ¿no? ¿Dónde vas a comprar? Hay muchos condo hoteles que están costando 180,000, 150,000, pero realmente vale la pena, realmente es ¿No lo una aconsejáis? inversión para ti. ¿No lo No lo aconsejáis? aconsejo. ¿Por qué? No lo aconsejo. ¿Por qué? Porque está manejado, tienes que hacer que el condo hotel te administre la propiedad. Los fees que cobran son muy altos, los manejan como hoteles. Entonces, mucha de tu ganancia que se va a ir todos los meses. Son altos realmente. Entonces, cuando tú compras una propiedad de inversión, hay que calcular, definitivamente hay que mirar la ocasión y hay que calcular estos gastos, ¿no? Cuánto voy a pagar de HOA, que es la asociación, cuánto voy a pagar de seguro, cuánto voy a pagar de repente si hay otro tipo de impuestos, el impuesto predial, cuántos son esos gastos que voy a tener para luego poder decir esa propiedad vale la pena, ¿no? Así que, bien, entonces me he quedado con lo siguiente y para reforzarlo también de cara a nuestra audiencia, que ahora hay algunas preguntas especialmente de Herbert de CREA Grupo Inmobiliario en Colombia, que van más desde la parte fiscal y del vehículo de inversión, pero creo que estos puntos que hemos tratado son muy interesantes, ¿no? A veces es preferible esperar, ahorrar, tener un capital necesario para no cometer un error en la primera inversión por culpa de entrar con demasiados riesgos, que no puedas buscar la mejor localización, ubicación de tu inversión, y segundo, ir al producto que luego tenga muchos gastos, como este condotel, y que lo poco que te quede o nada al final no te sea rentable y te suponga un gasto y no una ganancia. Entonces, como sí que vamos a llegar ahora a poder analizar concretamente algunas propiedades, que esto me parece un ejercicio muy interesante que le va a gustar a muchos de los inmobiliarios, especialmente a algunos españoles que están por aquí conectados, que nos saludan desde, a ver, tenemos a Teruel Casa aquí desde Teruel, muy bien. También tenemos a mi amigo Jorge Rodríguez desde Madrid, también un experto inversionista y asesor de inversiones en Madrid. Y como os decía, vamos a pasar a un caso ya concreto, que sé que esto os encanta, para que veamos qué tipo de precalificación debe de tener el inversionista para cada uno de estos ejemplos, que son ejemplos muy interesantes, porque vamos a tratar propiedades desde el perfil de si puedes comprar para alquilar en vacacional, renta corta, que además en esta renta corta hay algunos productos incluso hasta garantizados. Tenemos la renta larga, la renta habitual de larga estancia, y también, cómo no, incluso hasta compras de terrenos para poder desarrollar, que desde $80,000 más el desarrollo, que puedes entrar a poder desarrollar tu primera promoción en Estados Unidos por $100,000. Pero vamos con estos ejemplos. ¿Qué me decís de este ejemplo número 1 de una propiedad de 400,000? Ejemplo número 1, esta propiedad de 400,000 está ubicada en una área que te permite un vacacional y una renta a largo plazo. Está súper ubicada cerca de la playa, y lo principal es que está ubicada en una zona de crecimiento, porque parte de la inversión cuando tú vas a buscar son varios puntos súper importantes que tienes que mirar, y una de esas es cuánto crecimiento está el área que voy a comprar para que venga la plusvalía al momento de la venta. Hay que también determinar cuántas propiedades hay en el mercado en este momento en la venta para que puedan determinar que mi casa siga evaluándose y siga subiendo en plusvalía. Si decides en comprar en una propiedad de $400,000, el ejemplo nos arroja que tu inversión sería en un monto de $118,000, poniendo un 25% de down payment, incluyendo tus gastos, y teniendo $24,000 en el banco de reserva. ¿Qué quiere decir la reserva? La reserva quiere decir que ese dinero solamente está allí para que el banco vea que tienes cómo pagar tus pagos mensuales de hipoteca, Plan B. pero que no lo vas a usar. Y es más,
al día siguiente de haberlo cerrado, ya no necesita estar ese dinero en el banco. Pero esas son las condiciones para el ejemplo número 1. El ejemplo número 2 es el ejemplo que les di más temprano, donde les hablé qué tipo de inversionistas, dónde podrías invertir. Este segmento es para un BB+. El ejemplo número 2, donde tu inversión estás en un área lujosa con amenidades que son resort style, de vacacional, Puede ser, claro. Sí. pero que no necesariamente estás dentro de una área vacacional, sino estas rentas son de largo plazo. Y en esta inversión, que una casa puede costar 750,000, tu inversión va a ser 221,500, 250. Laura, tú hablas del ejemplo número 3. Ok, hay casas para todos, ¿no? Hay casas desde 200,000, 300,000. También que llegamos a casas, por supuesto, de $1,000,000. En este caso en especial, son casas vacacionales de 12, 15 dormitorios que te las pueden entregar totalmente amobladas. Y esta, por ejemplo, ofrece una renta garantizada al cliente del 10% de retorno neto. No quiero ser muy técnica en esto, pero es una casa que aproximadamente vale 1,450,000. Se va al mercado vacacional, se renta en plataformas como Airbnb y tiene gastos de cierre aproximados. Estamos hablando siempre de aproximados, unos $62,000. Monto total que le tocaría aportar al inversionista para poder trabajar con esto es de $500,000. Y las reservas que podrían ser, porque las reservas son opcional, a veces lo van a pedir, a veces no lo van a pedir, no es un dinero que tengas que entregar, es un dinero que se va a quedar en tu banco, solamente para que al momento de la compra lo puedan ver, ¿no? Entonces, esto es una casa de 1,4 ¿no? Bien, bien, bien. Estamos teniendo aquí varias preguntas, voy a compartirlas para este tipo de inversiones y con estos montos y presupuestos. Herbert, desde Colombia nos dice, ¿es conveniente crear un LLC para que la propiedad quede bajo esa empresa o mejor como persona natural? Esta pregunta también nuestra amiga Belkis Cuello desde Punta Cana nos pregunta algo similar, ¿no? ¿La compra se recomienda bajo una empresa y por qué? Así que en este sentido creo que deberíamos de responder tanto a Herbert como a Belkis ¿por qué se recomienda crear una empresa para comprar una propiedad de inversión al inversionista extranjero? Es mucho. La lista es un poquito grande de por qué sí. Y hago este disclosure porque también es importante. Nuestra licencia nos permite hablar de ciertos temas, de otros temas no. Siempre cuando llega un cliente a nosotros, lo derivamos con el profesional encargado. Voy a hablar muy por encima, de repente William también me puede apoyarnos en esto un poco luego, pero tiene muchos beneficios. Y al final el cliente decide cómo lo quiere hacer, porque es opcional. Entonces, un beneficio que les puedo decir, por ejemplo, es que algo pasa con el cliente, ya no está, se va, no quieren, se va, ya. Entonces, la propiedad, si tiene otro dueño, no aplica, creo que es el 30%, cuando a la muerte del dueño, al heredero le toca pagar un tipo de impuestos para que la propiedad continúe. Es un impuesto que hay que se puede evitar con una LLC. ¿Quieres nombrar alguna otra, Wilma? Sí, dejarme solo puntualizar aquí también que correctamente se cuenta con un equipo de asesores fiscales para hacer estos estudios. De hecho, vamos a ofrecer una asesoría gratuita a través de Wilma y Laura para que individualmente cada uno podáis entender y si sois profesionales inmobiliarios para que también podáis ofrecer esto en vuestros negocios. Pero deciros que también desde el punto de vista de la LLC te permite reducir tus riesgos, ya que una LLC también limita el riesgo de la compra y de tener un inmueble. Al final hay ciertos riesgos, ¿no?, que te pueden repercutir y como persona natural todo te afectaría y con la LLC estás limitado. Y además el tema de la compra con gastos, porque también hay muchos gastos que tú puedes incorporar a esa LLC, reducir la carga impositiva con eso. Son algunos de los que en este caso se han visto en algunos otros entrenamientos. La LLC es, aparte de protegerte, es en muchos casos necesario.
Muchos bancos lo requieren como uno de sus condiciones, que tengas una LLC para poder comprar la propiedad. Y otra cosa importante, ustedes son, los inversionistas que estamos viendo en este momento son extranjeros. La LLC, por más que sea formada por extranjeros, nace y se crea en los Estados Unidos. Así que es americana, por más que sus dueños sean extranjeros. Y con eso conlleva que en épocas como un COVID, tú estés protegido cuando el gobierno proteja al americano. Tiene muchos beneficios, y yo podría decir que yo no podría contarte algo que no sea beneficioso de formar una LLC para poder comprar propiedad. FIRPA es otro tema, yo digo, importantísimo, ¿no? Tú como extranjero, viendo a los Estados Unidos, compras y al momento quieres vendo, saco mi dinero, gané $100,000, me toca pagar impuestos de este dinero que gané. Correcto. ¿Cómo es que, y al momento de la venta me hacen una retención para el gobierno se asegura de que ese impuesto va a ser pagado? Pero como Wilma nombra, es una empresa americana con beneficios americanos, entonces al americano no vendes algo y ya te están cobrando por adelantado los impuestos, no. Al momento de la declaración es que te cobran. Entonces, de esa manera, sean dos personas. Claro, de esa manera es tratado una casa, cuando una persona compra una casa con una corporación. No hay retención. FIRPA es una retención de impuestos. Esto no pasa por haberlo comprado con una LLC. Hay infinidad, claro. Carlos, infinidad de beneficios. 1031 Exchange es otro. Para nombrar hay mucho. Bueno, nos quedamos que la recomendación número 1 para nuestros inversionistas extranjeros es crear la LLC y hacer la compra con la LLC o con la corporación. Y que para eso también contamos con asesores especializados que van a hacer esta asesoría de forma totalmente gratuita. Así que en ese sentido, fantástico. Y ya me parece a mí que el siguiente webinar va a ser de esto, porque hay mucho interés, ¿eh? Va a ser de esto, que nos interesa mucho a los inversionistas extranjeros este punto. Pero sí que tenemos algunas cosas que van a ser muy interesantes, como ver estas características del perfil del inversor y cómo, en función de eso, qué tipo de propiedades, ¿no? Vamos con estas estrategias para la inversión. En base a tu capital, a tu nivel de riesgo, porque, claro, tenemos que entender que hay un inversionista conservador, ¿no? Que quiere decir, yo voy a entrar, pero no voy con una expectativa muy alta de ganancia. Yo lo que quiero es diversificar. Yo lo que quiero es que mi patrimonio pues esté en otro mercado que no sea como, por ejemplo, el español, o por ejemplo el colombiano, o ecuatoriano, venezolano, argentino, peruano, el que sea. Entonces, diversificación, pero tengo un perfil conservador. Pero también puedo tener un perfil moderado. Quiero asumir cierto riesgo. O el que quiere ser agresivo con la inversión. Para ello, dentro de este sistema de trabajo que tiene el equipo de Bipropi, lo que hace es primero identificar tu perfil de inversión. Es decir, qué obligaciones, necesidades, qué es lo que quieres conseguir, y en base a eso se comienza a hacer la búsqueda de la inversión adecuada. Para ello, tenemos aquí algunos ejemplos. ¿Qué os parece, Laura y Wilma, si nos explicáis estos 3 ejemplos y para quién son? ¿Para qué tipo de inversor, qué tipo de perfil y qué características tiene la inversión, por favor? Súper. Vamos yo creo, a dividirlo en solamente tres. Vamos a hablar solamente de 3 diferentes tipos de inversionistas, y dentro de, luego como que se subdividen. Luego, cuando llega él, yo sé que es conservador, pero ahí viene las opciones que le podemos presentar de lo conservador. Vamos a hablar de 3 sencillos por ahora, también por tiempo. Uno es las casas, el que es conservador, casi siempre se le va a poder ofrecer las rentas largas. ¿A qué le llamamos rentas largas? Por cierto, también es importante poder nombrar este déficit que hay de casas, de necesidad de casas a la renta. Es muy alto, ¿cierto? Estamos hablando, creo que de un 60% o sobre el 60% de necesidad, gente que está buscando rentas para vivir. Entonces, el inversionista conservador va a tender a querer una renta que sea segura,
de repente 12 meses, las rentas duran 12 meses o por 12 meses va a recibir seguro su ingreso, ¿no? Son rentas largas, propiedades que puedes comprar donde los gastos son mínimos porque tú no pagas luz en tu propiedad como inversionista, tú no pagas agua en tu propiedad, los gastos son mínimos, vas a pagar algunos gastos, sí, el impuesto el predial, creo que le llamamos predial en Latinoamérica, vas a pagar de repente el seguro a la propiedad y vas a pagar, si te toca pagar hipoteca, bueno, hipoteca, pero son los gastos más comunes de una renta larga. Pero la parte, ¿por qué este tipo de inversiones van para un cliente más convencional? Porque la renta es segura, ¿no? Es fija por periodos largos de aproximadamente 12 meses. Esto es rentas largas para clientes más convencionales. Tenemos también rentas cortas para clientes un poco más arriesgados y que están dispuestos a estar en estas subidas y bajadas del mercado vacacional. Hay épocas donde se renta mucho y épocas donde no hay mucho. En este tipo de propiedades los gastos son más altos porque ahí sí te toca pagar luz, agua, servicios, limpieza, mantenimiento, pero también el ingreso es mucho más alto que bien administrado. Puede ser, es una manera de ganar mucho dinero o mucho más dinero que en la parte convencional. Y voy a decir ahora algo que puede ser muy controversial, pero estamos trabajando para el inversionista, para nadie más. Sí existe un problema en el mercado vacacional y es el manejo de propiedades. Sí lo existe. Y si no te lo dicen, pues ojo con eso. Porque el manejo de propiedades podría ser un problema si tú no escoges realmente bien quién te la va a hacer. Es decir, ¿no? Porque, Laura, perdona, estás comentando, sugiriendo y recomendando en este caso, o en base a tu experiencia y conocimiento del mercado actual, que un inversor conservador debería de hacer su primera inversión desde el extranjero en renta a largo plazo, alquiler a largo plazo y no arriesgarse con el vacacional. Por mucho que los cantos de sirena sean grandes rentabilidades, ¿no? A no ser que la tengas garantizada o de alguna forma protegida. Sí, porque también hay programas, le llamamos leaseback. Existen ciertos desarrolladores que ofrecen una renta garantizada, diferentes montos, de repente he visto por ahí el 8%, el 10%, renta garantizada de tu propiedad, ¿no? Lo tienen por 1 año, lo tienen por 5 años. Existe el producto en el mercado, entonces dependiendo repito, de quién sea el cliente, es a donde vamos. Es que el short term, la renta de corto plazo es un negocio. Tú puedes comprar una casa, compras una casa nueva y todo, pero estás creando un nuevo negocio, que es la renta a corto plazo. Y para que un nuevo negocio despegue, necesita un tiempo donde adquieras fidelidad del cliente, donde adquieras la clientela que va a ocupar tu casa. Y este tiempo es un promedio de 1 año a 2 años. Y mientras que el negocio se forma como negocio, hay muchos altos y bajos, especialmente si no eres del ambiente, no eres del área y no sabes de las casas de management company, cuánto cobran, cómo lo manejan y si están cuidando tu inversión. El mayor dolor de cabeza del inversionista de corto plazo realmente es la compañía que le va a hacer el manejo de la propiedad, mientras que ese negocio se estructura y se pone estable. Recomendación, a lo menos yo pienso que si es que vas a ir por una casa de largo plazo o te vas a una renta garantizada donde tú vas a formar tu negocio por 1 o 2 años, negocio establecido, ya decides si sales con tu negocio a hacerlo solo o si continúas con tu renta garantizada. Y ya aquí hablamos también de la tercera parte de cómo generas esta inversión aquí en los Estados Unidos, y esto es la parte de la construcción. Hay muchas personas del extranjero que quieren venir a construir acá a los Estados Unidos, que quieren venir a construir aquí a la Florida. La Florida es un estado joven.
donde tenemos muchas nuevas construcciones. No en todos lados. No en todos lados, pero es un estado joven, no comparado con un New York, que es un estado viejo. Somos un estado joven donde estamos todo el tiempo implementando carreteras, el tren bala que se viene ahora, hay mucho movimiento de construcción y el extranjero está demostrando, a lo menos el latinoamericano está demostrando que es un estado donde sí le gustaría comenzar a invertir, donde vienen y pueden crear este nuevo negocio o expandir, globalizar tu negocio y venir a ponerlo aquí en el estado de la Florida. Dentro de la construcción, tú también puedes apalancarte de un banco que te preste para construir tu propiedad. O tu negocio, tus propiedades, ¿no? Las propiedades, dependiendo de cuántos quieras. Y a eso voy, Wilma. A mí, cuando comencé a ver estos proyectos que estáis asesorando a inversionistas que entran, que compran un terreno, construyen una casa, la venden, luego compran 4, luego 10 y luego tienen un proyecto inmenso y que habéis asesorado desde inversiones a distancia, ¿no? En un país fuera de los Estados Unidos y le habéis guiado en todo, en la compra del terreno, en la construcción, en la comercialización, en la preparación también de las hipotecas de los clientes, es decir, todo. Yo me estaba imaginando, wow, aquí hacen falta por lo menos 3 a 5 millones de dólares, ¿no? Pero cuando empecé a ver los proyectos, me quedé impresionado. ¿Desde cuánto se puede hacer una compra de un terreno para desarrollarlo y promover una casa? Todo depende del área que uno escoge y de nuevo, súper importante la evaluación. Y podríamos estar hablando que podrían comenzar la construcción de una casa desde unos $80,000, $100,000. Sí. Y con ese capital compras el terreno y comienzas la construcción. Y súper importante especificar esto, te apalancas de un préstamo para la construcción total. Qué bien. Hay zonas... O sea, compran el terreno, ¿cierto? ¿Compras el terreno? ¿Compran el terreno? Sí. No, compran el terreno, hacen los estudios del terreno, porque son varios procesos. Estudios del terreno, después hacen el diseño, piden la permisología y adquieren el préstamo bancario para comenzar la construcción. Todo eso con una cuota tan baja como de $80,000 a $100,000. Y tú, Wilma, que es una de tus especialidades, ¿te encargas y gestionas todo eso para el inversionista? Nosotros asesoramos y formamos el equipo necesario con la experiencia para poderlos guiar en este proceso. Pero no tiene que tener un conocimiento, es decir, el inversionista que quiere no tiene que tener ese conocimiento. Con el equipo de expertos se le asesora y se le guía. Exacto. Nuestro BPropi 360 se encarga de aceptar al cliente desde el kindergarten y caminarlo all the way hasta que se gradúe en la universidad. Es decir, desde la guardería del inversor en desarrollo. Qué bueno. Tenemos aquí varias preguntas que también quiero ir compartiendo. Podéis ir dejándolas por el chat, especialmente el que quiera saber también de inversión y en promoción inmobiliaria en la Florida, porque ahora vamos a entrar en la parte de financiación, pero quiero decirles que al final vamos a dedicar unos minutos a esta estrategia de evaluar inversiones, ¿no? Porque creo que después del potencial de ganancias que creo que teníamos aquí, una pregunta que la voy a dejar para después, Herbert, de Crea Grupo Inmobiliario, que nos dice, después de hacer la inversión, ¿cuánto tiempo empieza a haber rentabilidad? ¿No? Pero creo que esto va a ser importante que lo veamos en el último punto del potencial de ganancias que tenemos. En qué no invertir, dónde invertir, para qué invertir y en base a estos datos, algoritmos que tiene BPropi, poder evaluar mejor esa inversión. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar al tema de la evaluación de las inversiones, porque esto es una de las cuestiones que os comentaba al principio y que me parece muy interesante y que, fijaros que Herbert está en todo. ¿Esta asesoría está cubierta la inversión o tiene un coste adicional? ¿No? Hemos visto que durante muchas presentaciones de proyectos yo siento que se vende el proyecto, se vende el departamento, la vivienda, pero no se preocupa uno de quién es el inversor, ¿no? Es decir, el inversor qué está buscando, qué necesita. Y eso creo que la metodología para tener un éxito en la inversión siendo extranjero en los Estados Unidos es que alguien te haga el traje a medida, que alguien te estudie
te ayude, te guíe y te diga esto, tienes que ir por aquí, es mejor que no lo hagas, pero que no te trate de vender nada, sino asesoría, ¿verdad, Wilma? Perdona, creo que no te escuchamos en estos momentos. Wilma, creo que estás muteada y no te escuchamos. Mientras tanto, como os decía, este es un punto muy importante y a raíz de la pregunta de ¿Ahora sí me Herbert. escuchas, Carlos? Sí, ahora sí. Okay. Adelante. Sorry. Sí, les decía que el traje a la medida, que la evaluación es súper importante, es el paso cero. El paso cero a comenzar cualquier inversión, pequeña, grande, mediana, que sea, porque es donde no hay dos inversionistas iguales. Cada persona, cada inversionista tenga el mismo capital, la misma experiencia, no siempre está buscando lo mismo. Entonces, el poder evaluarlos. Y aquí una de las preguntas es si esta evaluación tiene un costo, es completamente gratuito. Estamos acá para ayudarlos. Nuestro principal enfoque es el poder asesorar, evaluar a nuestro inversionista y que llegue a lo que está buscando, a que pueda encontrar esa inversión que pueda cumplir con sus sueños, con sus necesidades. Entonces, el evaluar es primordial en este aspecto. Nosotros los asesoramos, escuchamos lo que tienen sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, sus necesidades, y basados a eso, miramos y enfocamos nuestro punto a cuál de las inversiones van a ser las recomendadas para ustedes. Bien. Y sí, de repente agrego algo, y esto es en cualquier parte, cualquier tipo de inversión que hagas, ya seas un inversionista convencional que quiere una renta larga o te vas a querer venir a construir los Estados Unidos, ¿no? En todo siempre es importante que trabajes con un agente que tenga la disponibilidad de trabajar a tu medida, con tus necesidades, con lo que tú buscas, con lo que tú estás queriendo en tu inversión. Creo que esto es primordial. Hace un tiempo atrás yo tuve el ejemplo de un invitado en una clase que tuvimos, donde él decía, ¿no? Al cliente, cuando yo quiero venderle una casa a un cliente que va a ser su primera casa, este cliente va, yo le muestro la casa, ¿no? La cocina, cómo se ve la sala, el comedor y todo, y él escoge de acuerdo a cómo ve la casa. El inversionista quiere mirar cómo se ven esos números, cómo se ve esa inversión reflejada, lo que él necesita. Entonces, son dos diferentes maneras de ser. No quiere decir trabaja con nosotros, realmente no, esta no es la idea de esta clase, pero es poder decirte a ti, busca a quien te pueda trabajar a tu medida, quien pueda, perdóname el sonido. No, parece que nos están llamando, que ya quieren hacer la inversión y suenan todos los teléfonos, ¿eh? Entonces, es importantísimo poder lograr que te entiendan qué es lo que tú necesitas como inversionista, a que de repente puedas te traten como uno más, ¿no? Yo creo que eso ya lo hemos sentido, y muchos de los profesionales inmobiliarios que estamos aquí ya nos hemos sentido así, y por eso creo que esa parte de la experiencia de cuando te venden algo sin haber entendido tu necesidad, ¿no? Así que en ese sentido, Wilma, ¿alguna otra experiencia de haber visto situaciones donde uno entra con todos su cariño, su deseo, y te sale mal por culpa de no haber sido bien guiado? ¿Te has encontrado esa situación? Es que los ejemplos son muchísimos. Ahora mismo estamos, como Laura decía, de viaje en Perú, visitando negocios, porque siempre en nuestros países latinoamericanos hay mucho inversionista que quiere salir, pero quiere encontrar personas que los puedan asesorar. Encontramos a dos grupos de personas de Huancayo, sí, donde nos comentan ellos que hicieron una inversión y los asesoraron para comprar una propiedad,
inclusive la compañía les prometió hacerle el management de las propiedades, el manejo de las propiedades. Y después nada, no compraron la propiedad y se quedaron en el aire, sin ningún tipo de ayuda a continuación o de asesoramiento. Y realmente les preguntamos, entonces, ¿por qué compraste? ¿Qué tipo de propiedades tienes? ¿Tienes largo plazo, corto plazo? No tenían mucha información, y esa es la parte que nosotros nos encargamos. Nos encanta educar, porque mientras que el inversionista esté mejor educado, va a poder hacer su inversión de una manera sabiendo cuáles son las consecuencias o los beneficios de la inversión que estás haciendo. Súper bien. Súper bien. Estamos en sintonía, queremos mucho la educación y poder dar este conocimiento para evitar dolores de cabeza y sobre todo frustraciones con las inversiones inmobiliarias. Como quiero llegar al punto primero de la financiación y después de evaluar este potencial de ganancias, me gustaría, con respecto al tema de la financiación, me ha sorprendido mucho cada vez que me habéis estado explicando que un extranjero conseguir un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda en los Estados Unidos, desde, por ejemplo, España, es más fácil que incluso para un nacional, ¿no? Y que claro, tenéis diferentes tipos de préstamos, ¿no? Pero hay uno que me llama muchísimo la atención, que es el que no puede demostrar el origen de sus fondos ni de su dinero. A ver, ¿cómo es esa historia? Es decir, un banco en los Estados Unidos te da un 65% sin preguntarte de dónde viene el dinero. Hay diferentes tipos de préstamos. No somos los especialistas, pero en nuestra experiencia hay préstamos donde el banco realmente no revisa de dónde salen los fondos de tu dinero inicial que das, ni ningún tipo de ingresos que tienes. Se llama el préstamo sin ningún tipo de documentos. Ajá. Pero se llama así. En inglés es sí, pero creo que el concepto es así, ¿no? Sin ningún tipo de documentos. Nada. Es más, en muchas ocasiones, y dependiendo de cada país, ni siquiera necesitas visa de turista para venir a los Estados Unidos. Y comprar. Puedes comprar desde la embajada de Estados Unidos dentro del país que tú eres. No necesitas... Ojo, Carlos, pero tampoco nos pueden venir a decir, oh, yo tengo el dinero de tal lugar y quiero invertir tampoco, porque son agentes fiscalizadores después de todo. No, lo sé, si lo me sé. vienen a decir algo, lo sé. No, pero que me llama la atención que el producto esté ya hecho como para solventar esas situaciones. Darnos un poco de datos sobre este producto. ¿Qué tipo de inicial tienes que tener? ¿Qué costes aproximadamente tiene este tipo de préstamo para inversores extranjeros? Este tipo de préstamo te pide un promedio del 25% de inicial. Ajá. Si es que pasa, por ejemplo, del $1,000,000 en préstamo, te va a pedir el 30% de inicial. Claro. Suele el interés ser un poquito más alto que el regular, donde te piden todos los documentos, que tampoco es muy difícil hacer ese tipo de préstamo. Y te va a pedir que tengas lo que dijimos, una LLC, una compañía en los Estados Unidos. Te va a pedir que tengas lo que llamamos un operating agreement. Sí. Dentro de esa LLC te va a pedir tu documento de identidad donde salga tu foto y te va a pedir un recibo de cualquiera de las utilidades para probar dónde vives. Porque tienen que probar que esa persona no vive en los Estados Unidos. Ajá. Que esa persona vive en su país de origen o en el país extranjero que esté residiendo. Pero esos son los principales documentos que te van a pedir. Muy bien, muy bien. Luego tenemos el otro que sería ya con la documentación, todo bien documentado. ¿Aquí cambia mucho las condiciones o algo? Es decir, ¿hay una gran diferencia Realmente no cambia mucho, porque como tú muestras tu ingreso, tú demuestras tu ingreso con una carta de un contable diciendo si esta persona gana X monto de dinero. Y esa es la prueba de tu ingreso. Lo que sí cambia es que van a revisar tu cuenta bancaria
para ver la procedencia del dinero que estás poniendo de depósito. Muy bien. Y la van a revisar por 2 meses. Ajá. Se llama cuando el dinero está en tu banco por 2 meses, ya no necesitas demostrar de dónde viene. Eso se llama en inglés seasonal. Ya no lo demuestras, pero de lo contrario se tiene que demostrar. Excelente, excelente, Wilma. El tiempo pasa volando y queríamos llegar a este ejemplo, que es el potencial de ganancias, ejemplos reales de retorno de inversión y un poquito saber en este sentido qué opciones tenemos, ¿no? En qué no invertir, dónde invertir, para qué invertir, qué zonas creéis que dentro de Florida, sabiendo que Miami está y que ha subido muchísimo los precios, que la plusvalía es muy complicado a estos precios, pero sabemos que en el centro de Florida hay zonas muy buenas donde nos recomendáis en base a vuestro Big Data, los datos, al algoritmo que tenéis dentro de vuestro equipo. ¿Qué nos podéis contar al respecto del potencial de ganancia? Mira, Carlos, como hace un momento hablábamos, sí, la ocasión es importante, ¿no? Ajá. Es primordial para cuando puedas comprar. Vamos a hablar de este ejemplo en unos segundos, sí, pero todo es muy relativo. Va a ser caso por caso. Lo que de repente hace algunos años atrás era la zona donde podías comprar, y ahora ya no lo es, ¿no? También es importante que te comente que la Florida es mucho más allá que Miami. Hay muchas otras áreas que todavía se puede invertir y que vas a tener de repente hasta más plusvalía, porque ya hay áreas donde ya llegaron a su tope. Entonces, voy a hablar de plusvalía, que es una parte importantísima en este momento de poder hablar. Si viene alguien y te está diciendo en este momento cómo está el mercado y como de repente nuestro equipo piensa, ¿no? Te voy a dar esta propiedad, vas a buscar una hipoteca para la compra de esta propiedad y vas a ganar mucho dinero en la renta. No es un mercado realmente para eso. No es un mercado porque la tasa de interés está tan alta que no es un mercado para que la propiedad de por sí te dé dinero, cash flow que esté mensualmente. Cuando tú compras propiedades inmobiliarias, tú tienes diferentes maneras de ingresar dinero. No, sí, número uno, la plusvalía, todo el mundo la conoce. Esperas algunos años, dependiendo de dónde compres, dependiendo si locación fue lo importante para ti, vas a poder ganar de diferente manera. Plusvalía es una manera como tú ganas dinero cuando inviertes en inmuebles. Otra manera de cómo estás guardando dinero es con al cash flow que genera la propiedad. Ese cash flow en ese momento, si tú estás comprando con hipoteca, no es mucha. Te va a alcanzar para pagar la hipoteca, te va a alcanzar para pagar los servicios, pero no es que te va a quedar mucho dinero. No es el mercado para esto. Y cuando pagas una hipoteca, si estás hipotecando, todos los meses estás pagándole algo al principal. Entonces, cuando tú decidas vender, has acumulado ese principal que has ido pagando todos los meses. Vas a tener la plusvalía a la venta. Aproximadamente, para ser convencional, podríamos decir un 6% anual. Si has tenido la propiedad por 5 años, vas a ganar de repente un 30% solamente en plusvalía. Y el cash flow, que voy a ser sincera, porque de esta manera trabajamos, en este momento es poco. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Por la tasa de interés tan alta, no te permite tener esas ganancias. Y si no escogiste una compañía que te haga el manejo de la propiedad correctamente, pues ya fuiste. Ya. Y podría ser parte de este grupo que de repente dice, no me ha ido tan bien porque no supiste escoger en el camino el equipo correcto para trabajar contigo. Para que los eduque. Entonces, plusvalía en este momento es importante para que tú puedas asegurar que tu inversión está siendo realmente un negocio para ti. No puedes hacer nada con el cash flow, la tasa de interés no depende de ti, ¿no? Si estás pagando, si has escogido una hipoteca donde el principal al que vas a pagar va a ser poco por estrategia, y no quiero ir muy al fondo con eso, entonces también esa parte de tu dinero que tendrías a la venta también se reduce. Pero ¿qué es lo que te queda? La plusvalía. Entonces es importantísimo que puedas escoger bien cuando compres.
Y voy a dar este ejemplo de por qué, cómo puede ser importante. Mira, explícanos, Laura, perdona, para poner en contexto a la audiencia. Este es un ejemplo con datos reales, ya que el equipo de Bipropi maneja unas fuentes públicas, pero también unas fuentes privadas que se van analizando, donde pueden ver propiedades similares que crece su plusvalía y otras que no crece tanto. Y eso es una de las situaciones a la hora de asesorar muy importante con la data que tienen, en este caso los Estados Unidos, pero cómo las interprete, cómo las utiliza para la gestión. Laura, explícanos con detalle este ejemplo de por qué, ¿no? Hubo un acierto y por otro lado una desventaja. Mira, este es un ejemplo vida real. En creo que septiembre de 2017 se compra esta propiedad en una área determinada de Florida Central. ¿Ok? La propiedad se compra $311,000. El cliente aproximadamente da $65,000 de cuota inicial. En este momento, si este cliente vende esa propiedad, el valor aproximado está en los $580,000. No voy a irme a un rango muy alto, voy a irme a un número intermedio. 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 son 6 años o 7 en el que el cliente ha ganado aproximadamente de 300,000 a 580,000, ha ganado $280,000. Es número real, ahí está. Y cuando nosotros ayudamos al cliente a escoger la locación donde va a comprar, porque es el único de las 3 maneras de ganar dinero, la única manera que realmente podemos controlar nosotros, la locación, pues ayudamos, miramos estos números para que poder ayudarlo a él a identificar qué locación es la mejor para que ellos puedan comprar. A ellos no les va a importar si la casa es color celeste, porque es mi color favorito, ellos quieren mirar estos números. Estos números son la base que nosotros tenemos para poder mostrarle. Mismo año, solamente de diferencia un mes. Si me podrían pasar a la siguiente pantalla. Mismo año, la siguiente está bien. Mismo año de propiedad, creo que los pasamos. Hay otra. No creo que no la tenemos en pantalla. No la tenemos en pantalla. Solo hay si tú me dejas, yo te comparto rapidito. ¿Sí? No creo que voy a poder. Vamos muy justos de tiempo. Podemos, bueno, si quieres, porque es muy interesante el estudio en caso real. Mientras tanto, vamos a intentarlo. Saber si es que, sí, vamos a intentarlo. Mientras tanto, a ver si Wilma nos puede responder, mientras Laura hace esa gestión para que veáis otro caso donde no ha tenido tan buenos resultados. Wilma, Jorge Rodríguez desde Madrid nos pregunta cuál es la rentabilidad neta sin hipoteca que podemos obtener en Florida en alquiler de larga estancia. Sé que es una pregunta muy genérica, que depende de muchos factores y que Florida es muy grande. Entonces, no sé si podemos darnos una horquilla, más o menos en cuánto nos podríamos mover. ¿Qué expectativa podríamos tener? Lo que Laura nos decía anteriormente, la locación es sumamente importante. La locación es donde vamos a determinar el tipo de costo por la renta de la propiedad. Tenemos sitios que el costo de la renta puede estar a $1 el pie cuadrado, donde hay lugares que están hasta $2.90 el pie cuadrado. Ajá. Locación es sumamente primordial. Un consejo, Jorge, cuando sabemos que es bueno comprar en efectivo, pero apalancarse y utilizar el dinero de un banco para poder invertir, esa propiedad se puede pagar sola y la plusvalía la puedes ir adquiriendo de más de una propiedad. En este caso, podrías tú ser uno de los que están en este ejemplo donde adquirieron, casi doblaron el precio de inversión solamente por haber escogido una muy buena locación. Las rentas están entre un promedio entre $1 el pie cuadrado hasta $2.98 el pie cuadrado. ¿Nos lo podrías, bajo aire acondicionado. Wilma, para un término un poco más genérico con respecto al pie cuadrado, ya que yo primero no me manejo con los pies cuadrados todavía. Metro cuadrado. En el metro cuadrado, bien. No sé si tenemos... Entonces, podríamos decir que una casa de 200 metros cuadrados sí. Podría estar costando $2,000 la renta en un sitio muy económico.
Sí. Y esa misma casa en un sitio de un nivel económico y un costo más alto también de propiedad podría estar costándote unos 5,800, 5,900. Muy bien. Ubicación es sumamente importante. Voy a continuar. Sí, perdón. sí, no solo No para... he podido terminar no okay. puedo compartir. hacer sharing mi pantalla, lo haremos. En este ejemplo, para poder terminarlo y cerrar esta partecita, sí. En ese mismo mes, Carlos, nosotros vendimos, mismo mes, a otro cliente inversionista un poco más, me pedía una locación determinada, se la vendimos. La propiedad le costó aproximadamente $100,000 menos, $50,000 de inversión versus esta que era 65,000, $15,000 de diferencia. 15,000 esta propiedad en este momento en el mercado está valorizada en $290,000 a $300,000. La inversión fue solamente de $15,000 de diferencia. La diferencia de 15,000. La diferencia de 15,000 en el mismo momento de compra ha supuesto una diferencia de rentabilidad de... Enorme, $180,000 de diferencia entre una ganancia y la otra. Solamente por locación. Locación es importante. No necesariamente porque significa barato, significa, yo obtuve mi propiedad en los Estados Unidos, ya lo hice. No, locación es importante. Y tienes que escoger a la persona con que va a trabajar contigo y conoce el área para que te pueda dejar saber cuál es la locación importante. Alguien me puede, de repente me voy a Colombia y quiero comprar en Bogotá y yo, ¿cómo sé qué parte de Bogotá es la mejor con mayor crecimiento? Porque están construyendo el estadio allí o porque el centro de convenciones no conozco. Te pongo el ejemplo con nuestro colega Jorge, el que trabaja en la zona norte de Madrid, una zona muy buena de Madrid, muy exclusiva. Él es especialista en este tipo de propiedades para sacar también y ponerlas en alquiler, rentabilidad. Entonces, eso me lleva también a la importancia que tiene elegir a un buen equipo que te va a gestionar el asesoramiento de inversor. Lo vemos aquí en Madrid, lo vemos en Bogotá, lo vemos en Florida, ¿no? Comprar barato es importante, Carlos. Comprar barato es importante, pero nunca puede ser más importante que la locación. La fórmula exacta es encuentra la locación ideal y dentro de esa locación, con un buen Big Data que te van a poder asesorar y tener todo, recién allí, cuando ya estás en ese margen, encuentra lo barato dentro de ese margen. Wilma, Laura, ¿podríamos tener, en el caso de la sugerencia de Jorge, si fuese comprar para un alquiler a largo plazo en el centro de Florida, ¿qué zona recomendaríais? ¿Hay alguna zona que podríamos poner atención especial por el crecimiento, por el tipo de público que va a alquilar esa casa, el potencial que tiene plusvalía? ¿Hay alguna recomendación de zona? Yo diría Sandbridge. Sandbridge es un área de mucho crecimiento. El que conoce el área, de repente conoce Leinona. Se dice que es el siguiente Leinona, que es el siguiente, la siguiente. ¿Por qué, Laura? Porque se han juntado muchos desarrolladores, locación, ¿cierto? Nuevamente. Está cerca de Leinona, está cerca del aeropuerto, y se han juntado muchos desarrolladores y están construyendo una ciudadela. Tanto así es que han limitado la compra a inversionistas. Anteriormente de repente se podía comprar mucho más, pero ahora la han limitado porque entienden el crecimiento tan grande que va a tener. Otro ejemplo, 2018 aproximadamente le vendimos una propiedad a una persona en Leinona, ¿cierto? Hace poco la ha vendido. Ellos han ganado aproximadamente $200,000. Wow. En casa primaria de ellos. Porque Leinona fue de pequeño a mucho y ahora es como el lugar de moda de donde quiero vivir. Entonces, si los mismos constructores de Leinona se movieron y nos dijeron, ok, ahora vamos a construir nuestro Sandbridge y vamos a hacer lo que hicimos en Leinona, entonces es un boom ahorita. Todo el mundo ahora está mirando allí porque expectan que va a tener el crecimiento que los otros prometen, ¿no? Claro. Eso es por nombrar una.
¿Y qué tipo de propiedades, es decir, de qué valores estaríamos hablando en Sunbridge? Empezando los 300.000. ¿Empezando los 300.000? Sí. Townhouses. Townhouse. Ya, en los 300, 350. Pero lo importante también es que Sunbridge va a crear hotel dentro de la misma comunidad y eso promueve trabajo y las personas que trabajan alrededor quieren vivir cerca a la ciudadela que se está formando. Sí. Y no solamente ese punto, son diferentes puntos que están en crecimiento, pero el mercado local y el asesor, yo no digo el agente inmobiliario, yo digo el asesor inmobiliario internacional, es con el B-Property y el B-Data más que nada, es el que te va a poder guiar hacia una inversión educada. Estoy compartiendo en pantalla, corregirme, si es esta la zona Sunbridge de la que estamos hablando. Esa es. Esta es, ¿verdad? Una muy buena ubicación. Vemos aquí Lake Nona próximo al aeropuerto, pero entiendo que esta es la zona de la que estamos hablando, ¿no? Sí, correcto. Sí. Así es. Muy familiar, ¿no? En este caso, y muy dentro de la naturaleza, pero muy bien ubicada y bien conectada. Aquí es donde aconsejamos invertir y también entiendo que es donde también tenemos posibilidad de asesorar en ese sentido, ¿no? En proyectos y en cómo hacer tu inversión en esta zona. ¿Sí? Bien. Pues estamos llegando al final y se nos ha quedado, porque ya nos hemos pasado, habíamos prometido que no nos íbamos a pasar, nos hemos pasado del tiempo, pero esto nos da para que hagamos más. Vamos a hablar del tema del LLC, nos vamos a traer un experto en ello, vamos a hablar de proyectos para alquiler a largo plazo, vamos a ayudar a los inmobiliarios y también a los inversionistas a cómo dar este primer paso. Espero que os haya sido muy útil. Podéis, como os digo, dejar en este enlace que os hemos compartido si queréis reservar una asesoría directamente con Laura y con Wilma para cualquier cuestión particular privada y os vamos a avisar del próximo, ¿de acuerdo? Del próximo que vamos a hacer. Así, en ese sentido, poder ir haciendo de esta educación en la inversión inmobiliaria de un extranjero, hacer algo que todos podamos practicar, saber, poder escalar nuestro negocio y también, ¿por qué no?, diversificar nuestro patrimonio, protegerlo, tener una plusvalía y una educación financiera que también pueda ser un legado para nuestras familias. Así que muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Wilma, por vuestro tiempo y por vuestro conocimiento. Un placer. Gracias. Chao. Nos Gracias vemos. a todos.